Buenos días a todos. Soy Antonio Quevedo, CEO de Global Suite Solutions. En primer lugar, y dadas las circunstancias que tenemos, pues bueno, agradeceros la asistencia y sobre todo desearos que estéis muy bien, vosotros y vuestros familiares, ¿no? Hemos iniciado una serie de webinars, como digo, ante la situación planteada, que la verdad que están teniendo muy buena acogida, con el objetivo de compartir conocimiento y sobre todo tratar de dar normalidad a la situación anómala por la que todos estamos pasando. Y bueno, este es un tema que venimos trabajando junto a nuestro partner Willis Towers Watson desde hace tiempo, sobre los sistemas de información no financiera. Nos parece un tema de máxima actualidad y bueno, creíamos interesante hacerlo. La verdad que ha tenido muy buena acogida y creo que sin duda no va a defraudar a nadie, ¿vale? Porque es algo que cuando volvamos a la normalidad, a la tan deseada normalidad que todos deseamos, pues que habrá que cumplir, ¿no? Y quizás estos momentos son buenos para estar preparado, adquirir conocimiento y ver qué soluciones hay en el mercado para ayudar a las compañías al cumplimiento, como digo, de esta importante normativa y que con el tiempo, con los objetivos 2030, muy alineado todo con objetivos de desarrollo sostenible y demás, va a tener mucho peso a futuro en las organizaciones, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional, ¿vale? Tenemos un panel muy interesante donde vamos a compartir, como digo, distintas visiones. En primer lugar va a empezar a hablar Fernando Redondo. Fernando, además de amigo, es director de gerencia de riesgos de Willis Towers Watson. Fernando es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el sector asegurador, de aquí de consultoría, y es experto en las áreas de gerencia de riesgos y continuidad de negocio, ¿vale? Para continuar, desde el punto de vista de la consultoría, contaremos con César Alonso. César Alonso es director de consultoría y socio de Global Suite Solutions, ¿vale? Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. No voy a leer todas las acreditaciones que tiene. Y bueno, deciros que es una persona con una grandísima experiencia, consultor senior, y lleva más de 20 años realizando, desde el punto de vista tanto auditor como de consultoría, proyectos de todo tipo. Y bueno, es director de, como he dicho, de consultoría en Global Suite Solutions y bueno, nos compartirá su experiencia desde el punto de vista de la solución de consultoría que os proponemos desde Global Suite Solutions y Willis Towers Watson, ¿vale? Apoyada, como no, en nuestro software Global Suite, donde hemos creado un vertical específico para la implantación de esta normativa, su gestión y su mantenimiento. Es decir, apostamos por algo más que es el mero cumplimiento, sino que entendemos que esto puede ser un elemento de mejora dentro de las organizaciones, que además sea medible y además sea trazable en el tiempo. Por último, tenemos al director general de EQUA España, Ignacio Martínez, que me pasa lo mismo. No voy a leer los muchos máster y acreditaciones que tiene. Ignacio es una persona, sobre todo, con muchísima experiencia en el campo de la verificación y nos hablará, desde su punto de vista, del proceso de verificación del informe que es también necesario para este tipo de esquemas, ¿vale? Poco más, recordaros que al final de las intervenciones vamos a contestar las preguntas que nos podéis ir haciendo a lo largo de la charla, ¿vale? Y poco más. Os dejo ya con Fernando Redondo, que nos va a comentar las principales conclusiones de una encuesta que ha hecho Willis Towers Watson sobre el estado de implantación y cumplimiento de la nueva legislación y que creo que os va a resultar de mucho interés. Por mi parte, nada más, agradeceros nuevamente la asistencia, que os cuidéis y damos comienzo con Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la introducción. Entiendo que ya estáis viendo en pantalla las conclusiones de la encuesta y, bueno, pues voy a empezar a explicaros un poco la motivación de la encuesta y los principales resultados de la misma.
Efectivamente, bueno, todo esto surgió como un grupo de trabajo en el cual, pues, básicamente, pues, estuvimos César, Antonio, Ignacio y yo mismo. Y, bueno, pues, supimos desde el primer momento que se promulgó la ley a finales del año 18 de que esto era una oportunidad de negocio y de asesoramiento a nuestros clientes, como el tiempo ha venido a darnos la razón. Sí es verdad que queríamos haber hecho esto en el mes de noviembre, pero bueno, entonces las empresas estábamos cerrando el año y bueno, pues un año excelente, como en general ha sido el año 19 en la economía española, que esperemos que recuperemos esa senda en algún momento. Y bueno, pues no tuvimos éxito en ese momento porque las empresas estábamos o estabais preocupadas por otras cosas. Y bueno, decidimos postergarlo y hacer una serie de desayunos de trabajo en Madrid, Barcelona y Valencia, ahora a principios del año 20, y nos ha vuelto a ocurrir lo mismo. Ha pasado el coronavirus y al final pues lo tuvimos que suspender. Y como bien dijo Antonio, bueno, estamos en una política de explicar lo que hacemos a nuestros clientes vía webinars de una forma, entiendo, bastante exitosa. Y bueno, pues hemos cambiado nuevamente. Estamos siendo, creo que, muy dinámicos y muy dúctiles en cuanto a adaptarnos a las circunstancias. Y yo creo que eso es algo que es positivo para todos. Pero bueno, en ese grupo de trabajo pues vimos las posibilidades que existían sobre esta materia y decidimos que, bueno, pues había dos partes fundamentales, ¿no? Lo que es la esencia, que es la realización de la memoria, del informe. Y bueno, no quisimos, por supuesto, dejar fuera del circuito a nadie y pensábamos que el verificador pues es otra de las figuras esenciales dentro de esta técnica. Y bueno, pues hablamos con Equa y lo incorporamos a la ecuación. Siempre desde el punto de vista de la independencia y la objetividad, porque nosotros no vamos a verificar nunca, no es una de nuestras funciones, pero sí que si un cliente X realmente quiere hacerlo todo, pues que se sienta confortable y tenga una posibilidad de acudir a alguien que le dé todo el circuito, por así decirlo, es decir, lo que es la elaboración del informe y esa verificación. Y otra cosa que hacemos mucho en Willis Towers Watson y que lo propusimos también a la gente de Global Suite fue decir, bueno, vamos a ver qué piensan los clientes, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue esta encuesta partiendo de una premisa, y es que las empresas de más de 500 trabajadores, las empresas grandes y muchas empresas de este país que ya venían trabajando en sostenibilidad desde hace más de 10, 15 años, pues realmente fueron muy rápidas en elaborar sus informes y realmente no es que los dejáramos fuera, ¿no? Sino que las propias circunstancias nos empujaron a ello porque realmente estas empresas ya habían hecho esta verificación y estos informes. Entonces nos circunscribimos a las empresas de más de 250 trabajadores. Bueno, este es el preámbulo. Nos hemos dedicado, nos hemos ido a empresas como muestra, que son unas 535 empresas. Aperturaron la encuesta a 55 y han contestado 33 empresas. El estudio se ha dirigido a empresas cuyo volumen de plantilla es superior a 250 trabajadores, como os decíamos. Y bueno, el perfil de los encuestados pues ha sido a un miscellaneous de áreas de actividad de empresas dentro de la base de datos de Willis Towers Watson, donde, como veáis, un poco empresas de todo tipo de segmentos de actividad. Bien, si vamos desgranando un poco qué nos habéis contestado, bueno, lo primero era una pregunta muy obvia, es decir, ¿conocía usted en el momento en que hicimos la encuesta, ya os digo, a finales en el último cuatrimestre del 2019, si conocían la legislación? Bueno, pues un 64% sí la conocían, pero aproximadamente un 36% pues no conocían la legislación, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Además, hay un tema que nos preocupa y que voy a lanzar aquí, y era precisamente el aluvión de cumplimiento que queremos que no ocurriera, porque lógicamente el año 20 es el año clave, porque en el año 21 es el siguiente hito en el cual las empresas van a tener que de forma obligatoria presentar sus cuentas con estos informes.
y habíamos dicho que bien, vamos a tener un año tranquilo, que es el año 20, en el cual pues, las empresas van a poder trabajar conjuntamente con nosotros para poder enfrentar esta obligación. Y bueno, realmente todo lo que está ocurriendo, pues lo que nos lleva es a un escenario muy probable de que tengamos ese aluvión que no queríamos, pues a finales del año en curso, con lo cual nos vamos a tener que dar mucha prisa a todos si queremos cumplir con la ley, salvo que el gobierno en el Parlamento pues legisle algún tipo de moratoria que por lo que sabemos hasta el momento, y quizá luego Ignacio nos pueda dar alguna luz al respecto, preveamos, pero hoy por hoy no está previsto ningún tipo de moratoria en el cumplimiento de esta legislación. Bien, precisamente el conocimiento de las consecuencias pues tampoco es amplísimo, es decir, que un 61% no conoce las consecuencias y un 39% sí. Bueno, es evidente que no hay unas consecuencias punitivas en cuanto a multas o sanciones, pero es verdad que cuando hablas, pues sobre todo con directores financieros, que bueno, bastante tenéis los que lo podáis ser en este momento encima, como tantas áreas de actividad, pero realmente pues si tú unas cuentas anuales no las puedes llevar a registro público y las puedes registrar, bueno, pues eso tiene unas consecuencias funestas para cualquier tipo de empresa, ¿no? Porque lógicamente pues toda la confortabilidad y confiabilidad de nuestros terceros, de nuestras empresas que nos conceden crédito y demás, pues son malas, ¿no? Entonces, bueno, pues a nadie se le ocurriría no publicar las cuentas anuales, ¿no? Entonces eso ya bastante sanción consiste o trae consigo como para no ser algo muy, muy evidente. Bueno, para los que respondieron que sí, evidentemente lo que preguntamos era si tiene algún área o responsable designado para la realización de esta actividad. Un 8% nos dijo que no y un 92% nos dijo que sí. Es decir, que las empresas sí que han designado dentro de sus organizaciones un departamento o un área en las cuales se están ocupando de esta actividad. Normalmente áreas financieras, áreas jurídicas, áreas ambientales. Cuando las empresas son muy grandes, incluso hay equipos multidisciplinares repartiendo esta actividad, pues coordinadas de forma conjunta. Para quienes respondieron que no, bueno, pues ¿cumple o tiene previsión de cumplir en 2019 con estos requisitos? Pues el 35% nos dijo que no y un 65% nos dijo que sí. Ahí, para dejarlo muy claro, se deja escrito cuáles son las empresas obligadas, las que tengan más de 500 trabajadores, que tengan la consideración de entidad de interés público, que durante 2 ejercicios consecutivos concurran 2 de estas circunstancias, porque esto también forma parte de ciertas dudas y las empresas a veces queremos decir, bueno, no estamos dentro y no nos toca, pero realmente es complicado no estar dentro, ¿no? Porque al final, pues pocas empresas podemos decir que en total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros o que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores de empleados durante el ejercicio sea 250. Basta que cumplamos con 2 de esos requisitos para que estemos incursos dentro de la obligación. Entonces, bueno, pues esto es importante aclararlo y además César en un momento dado me dijo que sí la encuesta lo incluía y efectivamente pues aquí os lo estamos diciendo para que lo veáis que incluimos estas preguntas. Bueno, también es importante saber si ya existían informes de sostenibilidad, porque es otro de los temas que no desaparece. Y bueno, pues un 58% de estas empresas encuestadas nos dijo que nunca habían hecho un informe de sostenibilidad y un 42% sí. Bueno, pues esto también es importante porque las empresas que ya tienen informes de sostenibilidad, pues en el fondo de lo que se trata es de adaptar esta información y ese trabajo que ya tienen hecho a lo que la norma pide. Entonces, bueno, pues es un tema positivo. En cuanto a los riesgos identificados en relación a objetivos y estrategias, un 85% de las empresas sí tienen identificados estos objetivos y un 15% no tienen hecha ningún tipo de identificación de objetivos. En cuanto a la quinta pregunta, era los grupos de interés de las compañías son habitualmente trabajadores, accionistas o clientes
o comunidad local, entre otros. Y preguntábamos si tienen identificadas necesidades y expectativas de grupos de interés de su compañía. Un 24% nos dijo que no tenían identificados y un 76% sí. Bien, como sexta pregunta, preguntábamos si tienen identificadas cuestiones relativas a medio ambiente, anticorrupción, empleo, sociedad, derechos humanos más relevantes para su organización, que es realmente lo que se va a requerir en la legislación. Un 18% no y un 82% sí tienen hecha esta identificación de cuestiones relativas a la ley. Y como conclusiones, hemos hecho digamos, reparto con unas bombillas donde vamos de muy alto a muy baja, y el grado de implantación en base a la puntuación obtenida por los encuestados es la siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta que muy alta serían todas las respuestas afirmativas, alta todas las respuestas menos una, media la mitad de las respuestas, baja menos de la mitad de las respuestas y muy baja por debajo de 3 o 2 respuestas afirmativas, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que dentro de esta muestra, que no deja de ser una muestra y que además es algo que queríamos repetir a lo largo del año 20 en función de la evolución del tiempo, lógicamente el tiempo, y a medida que nos vamos acercando al cumplimiento legal, entendemos que hay cierta madurez o cierta mayor rapidez en cuanto al número de empresas que se van adaptando, pues en el momento en el que lanzamos la encuesta detectamos un escaso grado de implantación de medidas para el cumplimiento de las exigencias con la nueva legislación, porque a la vista de los resultados, más de la mitad de los encuestados, un 53%, se encuentra en un grado de implantación medio o muy bajo. Esto es una primera conclusión. Y luego, bueno, hemos hecho aquí un menú de grandes conclusiones, de datos relevantes extraídos de la encuesta. Y es que por sectores, pues alimentación, abastecimiento de servicios son las menos preparadas de los que han contestado la encuesta. Las empresas relacionadas con el sector banca, seguros, construcción y sector secundario sí están habituadas a la realización de informes de sostenibilidad. Aunque más del 60% de los encuestados afirma conocer la nueva legislación y lo que supone para la empresa, solo el 40% conoce las consecuencias de no aportar el informe de información no financiera. De este 40%, los encuestados que conocen las consecuencias, más del 90% disponen en su empresa de un responsable o área a cargo de la realización de esta información. Sin embargo, el 60% restante desconocen las consecuencias, un 65% afirma tener previsto cumplir en 2019 con los requisitos de la nueva ley, es decir, un 40% de la muestra total, que es donde queríamos incidir para realmente comprobar si esto había avanzado. Por tanto, un 21% de la población encuestada no tiene previsto cumplir con las exigencias legales para 2019, lo cual nos afronta a ese escenario que os decíamos de cúmulo de empresas que, estando obligadas, lo iban a dejar para el final. Sabéis que es algo bastante del deporte nacional, de dejar las cosas para el final. El 50% de los encuestados afirma haber realizado alguna vez un informe de sostenibilidad. Sin embargo, un 80% afirma tener identificados los principales riesgos en relación a la organización, sus objetivos y estrategias. Igualmente, el 75% de los encuestados tiene identificadas las necesidades y expectativas de los grupos de interés de su compañía. Y finalmente, más del 80% de los encuestados afirma tener identificadas cuestiones relativas a medio ambiente, anticorrupción, empleo, sociedad y derechos humanos más relevantes para la organización. Bueno, desde Willis Towers Watson hemos hecho este primer acercamiento a la nueva realidad legislativa que trae consigo la ley, y bueno, pues os estamos mostrando pues, un poco este muestreo inicial. Queremos hacer, y lo anunciamos aquí, una segunda muestra durante el 2020, sobre todo para marcar tendencia y, bueno, deciros, daos prisa, porque si no nos va a pillar a todos un poco esta labor de una forma tremenda, y queremos que esto no ocurra, ¿no? Y aunque, bueno, pues hay muchas soluciones de consultoría y muchos consultores trabajando y bien en esta materia, pues os animamos a que no lo dejéis para el final, porque salvo que haya esa moratoria que, insisto, no está prevista, pues realmente podemos tener un cúmulo muy grande
de empresas que van a necesitar de expertos para ayudarles en la realización de la encuesta. Luego haremos una breve también mención que se va a ocupar en la siguiente intervención César, que va a ser básicamente hablar de en qué consiste nuestra aproximación consultora y la solución que proponemos para la implantación del informe o la redacción del informe y el seguimiento del informe, como anunció Antonio al principio. Y es que, bueno, pues claro, desde Willis Towers Watson, bueno, pues lo vemos, Willis Towers Watson Global Suite, perdón, lo vemos desde una doble perspectiva, es decir, a clientes a los que nos vamos a dirigir y que estos clientes nos den la información, pero también es verdad que nosotros como consultores en el área de recursos humanos tenemos una fortaleza tremenda en la elaboración de informes de brecha salarial, de igualdad hombre-mujer, etcétera. Es decir, que hay clientes que a lo mejor quieren que nosotros les hagamos esta consultoría porque no tienen esa información ordenada. Entonces, desde ese punto de vista, aportamos una fortaleza adicional que, bueno, pues a lo mejor otros consultores pues no tienen. Simplemente lo que van a hacer era dame la información y yo te la ordeno de una forma lógica, que está muy bien, pero realmente hay que profundizar en ciertas materias. Y bueno, pues eso es algo que desde Willis Towers Watson y Global Suite podemos hacer de una forma esencial. Y bueno, yo no quería deciros mucho más, nada más que bueno, pues daros las gracias y dar paso a César para que siga con la webinar y que bueno, pues en la siguiente parte de la webinar, como os anuncio, vamos a explicar lo que es la solución de la consultoría en sí misma, para acabar luego Ignacio dándonos su visión sobre la verificación del informe. Muchas gracias y te doy paso, César. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Creo que ya he conseguido cambiar la pantalla y se ve así. Vale, estáis viendo la presentación, ¿verdad? Vale. Bueno, pues lo que os quiero comentar hoy es que una visión global que tengáis sobre el desarrollo de un proyecto en el que tengamos como objetivo la elaboración del informe del estado de información no financiera. Dar una visión global para que sepáis qué supone a la empresa en cuanto a esfuerzo y dedicación, recursos que tenéis que os vamos a pedir y que tenéis que dedicar, y la intervención por nuestra parte, cómo lo vamos a hacer. Hablaremos de forma práctica y rápida del objetivo del proyecto, cómo lo organizamos, los ámbitos de trabajo, el contenido al final del informe, se divide en varios ámbitos, los estándares GRI, que son la buena práctica global en la que nos apoyamos para hacer el informe. Sí que os quiero contar de forma un poquito más detallada las fases del proyecto para que tengáis claro cómo lo elaboramos. Bueno, y por último las conclusiones finales. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, pues no es nada más que el cumplimiento de la ley que hoy nos aplica. El resultado es la elaboración del informe de forma que esté preparado para el siguiente paso, antes de su presentación, para la verificación que hay que hacer externa, que ahora nos contará Ignacio. Pero asociado al informe, que no deja de ser un documento que recopila toda la información correspondiente, está la organización de todas las evidencias, registros, incluso cálculos, los datos y el origen de los datos que soportan toda la información que está contenida en el informe. Necesaria para la fase de verificación y necesario para el futuro, porque está claro que la primera vez que se hace el informe es la que más va a conllevar dedicación en recopilar toda la información. Está claro que en años posteriores habrá que actualizar gran parte de la información, pero mucha se reutilizará, y tener bien gestionado todas las evidencias y de dónde obtuvimos y cómo la información en los informes anteriores, pues nos va a ayudar al mantenimiento de esto, que no solo es hacerlo una vez, sino que hay que presentarlo todos los años debidamente actualizado.
Bueno, ¿cómo organizamos el proyecto? A las empresas le vamos a pedir que haya un responsable del proyecto para que nos ayude en la coordinación con todas las personas que deben de involucrarse, para que nos facilite los contactos y todas las reuniones y todos los, digamos, contactos que tenemos que tener de todas las áreas. Evidentemente haremos el seguimiento del proyecto con él y la idea siempre en todos los proyectos de consultoría que hacemos es el trasvase de conocimiento a la empresa para que sepa todo lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, con total transparencia, por supuesto, porque en el futuro la empresa sea independiente para poder hacer el trabajo. ¿Qué le vamos a pedir a esta persona? Bueno, pues que conozca bien la empresa. Al final, la información que hay que incluir dentro del informe es muy variada, de muy distintos ámbitos. Entonces, sí necesitamos que conozca bien la empresa para que identifique quién dentro de ella es la persona adecuada o la que mejor conoce el ámbito correspondiente y nos pueda facilitar la información que necesitamos. Y luego todos los interlocutores que van a intervenir en el proyecto y con los que vamos a trabajar, a los que vamos a requerir información en forma de evidencias, datos, informes, toda la recopilación de datos que necesitamos, y lo único que necesitamos es que sepan encontrarlo y tengan el conocimiento suficiente de la compañía y de su área y su ámbito de trabajo para que cualquier información que nos pueda faltar la localicen adecuadamente. ¿Cuánto dura este proyecto? Bueno, la duración estimada evidentemente depende de cada compañía, no es estándar, pero una duración, vamos a decir, previa puede ser de 3 meses. Lo que más cuesta en este tipo de proyectos es conseguir toda la información que se nos pide. Hay veces que se tarda más en localizar determinado dato, en obtenerlo, en calcularlo, por las circunstancias que sean, y esto es el único problema en principio que puede demorar estos proyectos. ¿Cuáles son los ámbitos de trabajo? Bueno, principalmente son 6 ámbitos de trabajo. El primero es el modelo de negocio de la compañía, donde debemos conocer el contexto en el que trabaja, cómo es la organización, la estructura funcional, igual que societaria, políticas y gestión de riesgos que ya tiene en marcha y funcionando la organización. Al final son una presentación de todo el contexto, tanto interno como externo, en el que la empresa trabaja. Luego ya tenemos los otros 5 ámbitos que son específicos de la ley de información no financiera. El primero de ellos es la lucha contra la corrupción, en el que veremos qué medidas hay adoptadas para prevenir casos de corrupción. Evidentemente, según la aplicabilidad de la empresa hablaremos. Pero bueno, si hay un código ético, una política de regalos, por ejemplo, establecida en la organización, cómo es, está actualizada, difundida, aplicada, ¿no? En qué situación está. Todo eso lo debemos de conocer para ver cómo lo presentamos. El tercero son las cuestiones medioambientales. Bueno, esto evidentemente influye mucho el tipo de negocio que tengamos. No es lo mismo un negocio que se desarrolla en una oficina que si tenemos pues una industria, un negocio de tipo industrial, una constructora o, no sé, por ejemplo, de salud, ¿no? O de un hospital. O bueno, que en definitiva por consecuencia del negocio, tratemos con productos peligrosos. Entonces, evidentemente, las medidas adoptadas pues, no tienen nada que ver con un negocio que se desarrolla en una oficina y el impacto contra el medio ambiente, a priori, siempre será menor y de menos importancia.
El cuarto ámbito son cuestiones sociales y relativas al personal, de recursos humanos, donde trataremos temas de empleo, de la organización del trabajo, de prevención de riesgos laborales, formación, de igualdad y de discapacidad. Datos que debemos de incluir dentro del informe y sobre todo un poco añadiendo lo que comentaba Fernando al final, dentro del proyecto y dentro de la recopilación de la información, bueno, pues sobre todo en este punto con la experiencia de Willis Tower Watson, podemos de forma adicional al proyecto ayudaros a organizar toda esta información si es el caso en el que no lo tenéis y consideráis necesario hacerlo. El quinto punto es el respeto por los derechos humanos, un poco más abstracto. También depende mucho del tipo de negocio. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Naciones Unidas, es hasta qué punto nos aplica y qué se puede hacer dentro de la empresa al respecto. Y el último es la sociedad. Bueno, de forma un poco mirar en el ámbito local del negocio, donde las sedes, instalaciones que tenga donde se desarrolle, el desarrollo sostenible, la relación en su ámbito local, con proveedores, con consumidores, con empleados de este ámbito, si de alguna forma tenemos una relación especial que queramos indicar. Estos son los 6 ámbitos del contenido del informe que, como podéis imaginar, depende mucho del tipo de negocio, el tipo de empresa, el ámbito en el que trabaja, varía mucho el contenido. Entonces, habrá aspectos en el que tengamos más contenido, más desarrollo, más información para incluir en el informe y otros que haya menos y se incluirá pues, lo justo que se tenga. No es necesario que todos los puntos se traten con la misma, digamos, intensidad o con el mismo desarrollo. Es simplemente la aplicabilidad según el negocio. Bueno, para poder completar y que no se nos olvide nada y consideremos todo lo que hay que poner en el informe, tenemos dos, digamos, orígenes. El principal son los estándares GRI. Bueno, GRI significa las siglas en inglés Global Reporting Initiative y son unos indicadores que ya existían previamente a la ley y que se vienen utilizando desde hace tiempo en informes de sostenibilidad. Es una buena práctica, bueno, a nivel mundial yo creo que es la más utilizada prácticamente en todos los países del mundo para hacer este tipo de informes. Es una lista con un montón de puntos a recopilar sobre los ámbitos que hemos estado viendo antes, sobre los 6 ámbitos. Entonces son los que vamos a utilizar para pediros la información, ordenarla, clasificarla, analizarla y luego incluirla en el informe. Adicionalmente a los estándares GRI, hay requisitos que nos pide la ley que no están contemplados. Entonces, por nuestra parte, desde el equipo consultor, añadiremos esos requisitos que los GRI no tienen y que la ley sí pide para, por supuesto, dar cumplimiento a todo lo que pide la ley y que no se nos escape nada. Muy bien, ¿cuáles son las fases del proyecto? Bueno, tenemos una primera fase de aplicabilidad basado en los 6 ámbitos del informe, pues tenemos que ver qué aplica y qué no aplica de todo lo que hay que incluir en el informe en base a los requisitos. Recopilaremos la información, haremos un análisis de materialidad, ahora os cuento un poquito más en detalle en qué consiste este análisis, básicamente para saber qué es lo más relevante para la compañía y las partes interesadas a incluir en el informe. Y, por último, cuando tenemos toda la información y hemos hecho el análisis de materialidad, elaboramos ya el informe para poderlo presentar y aprobar. De forma detallada, la aplicabilidad.
La aplicabilidad, lo que hacemos es disgregar los 6 ámbitos en, digamos, grandes grupos de información y para cada uno vemos si nos aplica o no, por qué no nos aplica, sí que siempre dejamos trazabilidad y constancia de la no aplicabilidad, la justificación, y de lo que aplica, lo que necesitamos también es saber dónde dentro de la organización podemos conseguir información al respecto. En qué áreas, con qué interlocutores o terceros, si esa información la manejan terceros, algún proveedor que trabaja para la compañía, saber ya dónde vamos a tener que acudir para recopilar esta información. Que como veis, bueno, pues es muy variable y aquí hemos puesto algunos ejemplos. Prevención del blanqueo de capitales. Bueno, pues la empresa es sujeto obligado, no. Si es sujeto obligado, qué políticas, medidas, cumplimiento de la ley de blanqueo, de prevención de blanqueo cumple, no cumple. No es sujeto obligado, pero sí que hace alguna relación. No es sujeto y no hace nada, pues veremos si realmente no aplica y qué se pone al respecto en el informe. Y así con cada punto de varios puntos de los 6 ámbitos que tiene el informe, de contenido del informe. Una vez tengamos esto, ya podemos, digamos, comenzar con la fase de recopilación de toda la información. Ya sabemos, en teoría, todas las personas que nos van a facilitar los datos de todos los ámbitos y esto lo hacemos con la ayuda de la herramienta Global Suite. Esta herramienta lo que nos permite es crear unos cuestionarios específicos para cada interlocutor, según la información que nos va a facilitar y que hemos visto antes en la fase de aplicabilidad. Y estos cuestionarios, aparte de poder comentar la información, sobre todo lo que vamos a utilizar es para que nos adjunte todo tipo de documentación que soporte bueno, los contenidos que le estamos solicitando. Porque a partir de la respuesta a estos cuestionarios, el equipo consultor vamos a analizar todo el contenido, ver que está completo. No esté completo, hablamos para ajustar todo y conseguir obtener la máxima certeza posible de que tenemos toda la información. De forma paralela a la recopilación, hacemos el análisis de materialidad. Este análisis lo que pretende es, de todo el ámbito del informe de información no financiera, conocer o destacar qué es lo más relevante o importante para la empresa. Tenemos que definir una metodología para ver cómo calculamos la materialidad de cada aspecto, identificar las partes interesadas de la compañía y los interlocutores que van a realizar la valoración. Esta valoración la haremos a través de la herramienta Global Suite para tener el registro y la opinión de todos los participantes. Haremos el análisis y presentación de resultados. ¿Cómo es este resultado? Bueno, pues en un gráfico sencillo que nos sirva a modo de ejemplo, tenemos 2 ámbitos principales. La importancia para la propia empresa y la importancia para los grupos de interés que hemos identificado que son importantes para el negocio, para la compañía. Vamos a recopilar la información de ambas partes. Para cada uno de todos los aspectos, evidentemente no a nivel de detalle, sino a grandes rasgos del contenido del informe. Y vamos a preguntar, con esta metodología que definamos, la importancia que tienen, de forma que nos salga un cuadro más o menos repartido, suele salir repartido en todo el ámbito del cuadro, qué es lo material y no material. Y evidentemente este resultado nos va a influir a la hora del desarrollo del informe. Teniendo en cuenta la aplicabilidad inicial que hemos definido y justificado, la información que hemos recopilado y la materialidad, el resultado del análisis de materialidad, con todos estos 3 puntos ya podemos pasar a desarrollar el informe. Evidentemente, lo que sea más material,
pues en el informe se tratará de distinta forma a lo que es tiene menos materialidad. Entonces, bueno, preparamos el informe con toda la información, presentamos una primera versión completa, empezamos la ronda de revisiones del informe. Normalmente todos los interlocutores que han participado revisan su parte, evidentemente, revisiones globales, ajustamos todo lo que sea necesario hasta que esté todo el mundo conforme para ya pasarlo a la aprobación dentro del estamento de la empresa que corresponda la aprobación de este informe. Una vez que esté aprobado, ya estará listo para la siguiente fase, que es la verificación, con todas las evidencias que guardamos dentro de Global Suite y que justifiquen el contenido del informe. Bueno, como conclusión del proyecto. Bueno, el proyecto es complejo por la cantidad y diversidad de la información, datos y evidencias que hay que gestionar. Evidentemente, Global Suite nos ayuda en esta tarea y haciéndolo de forma ordenada y con la involucración completamente necesaria de todas las áreas de la organización que hemos identificado como participantes, no debe haber problema para obtener el informe. Como sabéis, el informe, una vez verificado y presentado, hay que publicarlo, normalmente en la web de la organización. Y bueno, no dejamos de ver un ejercicio de transparencia de la organización en el que muestra el compromiso que tiene con estos aspectos que contiene el informe de sostenibilidad social, ambiental, derechos humanos, recursos humanos, etcétera, para que la imagen, la reputación de la empresa pues se vea reforzada en estos aspectos. Lo que sí que hemos visto es a la hora, cuando nos ponemos a hacer el informe, en estos ámbitos potencialmente pueden salir proyectos de mejora dentro de la organización. En los ámbitos que hemos visto, principalmente pueden salir, medio ambiente normalmente, si te afecta por el tipo de negocio que tienes, se suele tener controlado, aunque siempre hay aspectos de mejora, pero un ámbito más usual es, por ejemplo, el tema del antisoborno, la lucha contra la corrupción, que si la empresa no había hecho nada antes específico, pues puede salir un proyecto de mejora incluso derivado al compliance penal para, digamos, que el ámbito sea más, cubra toda la prevención de delitos penales que pueda tener la empresa, no solo los asociados con la corrupción. Igualmente con la gestión de recursos humanos, que pueden salir proyectos de mejora que, no se habían identificado y que con la elaboración del informe cumplimos nuestra obligación con la ley y podemos aprovechar para realizar proyectos que mejoren la gestión interna de la empresa. Muy bien, pues muchas gracias. Le voy a dar paso ya a Ignacio. Ahí estás, todo tuyo, Ignacio. Muy bien, muchas gracias. A ver, entiendo que ya estáis viendo la presentación. Todavía no. ¿Todavía no? Si me podéis avisar para cuando... Te aviso, sí. Un momento. Ahí, ya la vemos. ¿Ya lo vemos? Fenomenal. Sí. Muy bien. Pues antes de nada agradeceros a Antonio, Fernando, el haber contado con EQA, con nosotros, para participar en este webinar, que yo creo que sigue siendo de rabiosa actualidad, y agradecer a todos los asistentes que estén compartiendo este tiempo con nosotros. Yo creo que en esta época complicada, una vez que estamos haciendo
caso y siendo responsables con las autoridades sanitarias, el siguiente paso es ser responsables con la economía y intentar entre todos pues, que no se frene y todo esto siga para adelante. Dicho esto, pues voy a... a ver, ¿estáis viendo bien la presentación, por favor? Me ha saltado un aviso aquí en la pantalla. Sí, se ve bien, ¿eh? Sí. No te preocupes. Vale, fenomenal, gracias. Dicho esto, pues vamos con mi parte de la presentación. Voy a intentar cumplir con el horario. Básicamente tiene 3 partes la presentación. Una es poner marco a qué implica la ley 11/2018, intentando no caer en lo que ya nos ha contado César muy bien. Luego contar el proceso de verificación. Y por último, que creo que quizá puede ser lo más interesante, pues contaros nuestra experiencia de lo que ha sido el primer año de verificaciones, qué lecturas hemos sacado y, de alguna manera, por qué derroteros debería seguir el desarrollo de la ley o un futuro reglamento para corregir algunos errores que ha habido en este primer año. Primero hay que poner en contexto qué es la ley de reporting no financiero. Yo creo que hay que tener muy claro que la ley de reporting no financiero, la 11/2018, no deja de ser una manera de aterrizar, de materializar algo que ya lleva muchos años en el ambiente, en lo que es la economía, el sector empresarial, que es la RSC. Por tanto, pues ahí vemos como los 3 grandes pilares de la RSC, como es la ética empresarial, el medio ambiente y las personas, son a su vez los 3 grandes pilares de la información que nos pide la Ley 11/2018. Por tanto, lo único que hace es obedecer a un avance que ha habido en todos estos años con respecto a la información que deben reportar las empresas. Aquí vemos simplemente una pequeña muestra de ello. Todo esto viene desde lo que era el Libro Verde de la Unión Europea en 2001, pues poco a poco se han ido desarrollando cosas, avanzando en cuanto a contenidos, en cuanto a obligaciones, y todo esto pues ha caído en lo que es la Ley 11/2018. Pero se viene trabajando a nivel europeo desde 2001. Por tanto, cuando decimos que la Ley 11/2018 nos sorprendió a todos porque entró en vigor un 28 de diciembre, tiene su parte de verdad y otra parte que no es tanto. O sea, sí que todas las empresas veníamos estando avisados de que había un interés en la sociedad, en la economía, de que las empresas informásemos en cuanto a esas materias de responsabilidad social corporativa. Ya hay una directiva europea de 2014 que es verdad que en España tardó en transponerse, pero ya indicaba qué es lo que había que ir informando. Sí que es verdad que la ley 11/2018 nos sorprende con un par de cosas o 3, ¿no? Como es la necesidad de que la información esté verificada por un tercero independiente, que luego contaremos un poquito de esto. El hecho de que pasados 3 años sea obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores y luego también es verdad que la ley 11/2018 ya concreta mucho en cuanto a qué contenidos debe tener esa memoria que se aporta con las cuentas anuales. A mí aquí también me gusta matizar, es una opinión lo que voy a decir, aunque solo he escuchado a algunos expertos, que no a nosotros, sino a expertos de verdad en materia de responsabilidad social corporativa, que para que avanzase la responsabilidad social corporativa había que solventar 3 grandes problemas. Uno de ellos es la disparidad de modelos. Yo creo que, bueno, se constata, si uno googlea modelos RSC, pues te encuentras decenas de modelos a nivel nacional, internacional, esquemas privados dentro del ámbito normativo. Bueno, hay muchos modelos que se pueden seguir para que la empresa avance en materia de responsabilidad social corporativa y que ese avance lo materialice en algún tipo de documento que pueda estar a disposición de terceros. Eso está muy bien en cuanto a que facilita distintas posibilidades, pero por otro lado, a la hora de buscar uno de los objetivos principales de todo esto, que es la comparabilidad entre empresas, pues se diluye mucho. Yo creo que esto, la ley 11/2018, aunque le queda recorrido en este tema, pues te pone un marco ya bastante concreto en cuanto a de qué se tiene que informar. Otro de los grandes problemas de la RSC, para que pudiesen avanzar, era que siempre se ha identificado con muy grandes empresas, con empresas que tienen un montón de ceros en su facturación, en su número de trabajadores, etcétera. Bueno, pues yo creo que aquí también se materializa
Por un lado, en cuanto hace ese primer corte en más de 500 trabajadores, que efectivamente son grandes empresas, en España no llega a 2.000 empresas, pero bueno, ya no estamos hablando de empresas cotizadas únicamente, ¿no? Y después, pues en esa necesidad o en esa obligación de que comiencen a reportar a partir del año que viene empresas de más de 250 trabajadores. Y yo estoy convencido que esto, pues igual que ocurrió con la necesidad de auditar las cuentas anuales, hoy en día tiene obligación de auditar cuentas anuales, por resumirlo, aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros, ¿no? 50 trabajadores. Pues yo creo que con el tema de reporting no financiero, pues llevará un recorrido muy parecido. Y yo creo que eso es bueno, porque al final obedece a esa obligación o a esa necesidad y, por tanto, obligación que le están tratando las empresas, de todos los stakeholders quieren saber qué es lo que hacen las empresas en materia de RSC. Y tercero, el tercer problema importante que hay al respecto es sobre el rigor de la información que se está reportando. Yo aquí creo que es bueno informar, eso está claro, que es bueno informar, pero conforme esa información está siendo útil para que determinados stakeholders, inversores, administraciones públicas, una empresa a la hora de decidir quién va a ser su proveedor o si quiere este cliente o no quiere este cliente, es muy importante que haya rigor sobre la información que se está reportando. Y en este aspecto también es verdad que si le queda mucho recorrido a la ley para aclarar quién debe verificar, bueno, pues está imponiendo una figura de verificador que lo que pretende es eso, darle robustez a la información, credibilidad a la información que se está reportando. Dicho esto, simplemente hacer una puntualización, voy a ir a una página concreta con respecto a las obligaciones de la empresa y posibles sanciones. Es verdad que ahora mismo, y está en una de las lecturas que hemos visto en la aplicación de este año, casi que cada registro mercantil se está comportando de una manera distinta. Pero de lo que salió en el Boletín Oficial del Estado, lo que deja muy claro es que han habilitado un espacio para que la empresa informe si está también registrando su reporting no financiero o si no lo está registrando. Por tanto, la obligación ahí es clara. A priori, si eres un sujeto obligado, tú no puedes depositar tus cuentas anuales si no estás depositando también la memoria de estado de información no financiera, ya sea un documento separado o dentro de tu informe de gestión. Por tanto, el mandato para el registro mercantil es claro. Luego, en cuanto a posibles sanciones, pues efectivamente la ley 11/2018 no recoge un capítulo específico de sanciones, pero sí lo podemos recoger claramente dentro de lo que son las obligaciones de los administradores con respecto a sus cuentas anuales. Por tanto, entra dentro del régimen general de obligaciones de los administradores de sociedades. Y podrían tener sanciones de hasta 300.000 euros o incluso el poder ser destituidos por no cumplir con estas obligaciones. Seguramente esto es muy hipotético y es muy poco probable, pero que sepamos que el marco legislativo es ese y, por tanto, las posibilidades de sanción están ahí, existen en cuanto a la posibilidad de poder aplicarlas. Ya entro de lleno en lo que es el proceso de verificación. Seguramente muchos o todos los asistentes estáis familiarizados con un proceso de certificación de sistemas de gestión, ya sea una ISO 9000, una 27001 de seguridad de información, medio ambiente, o si los que estáis asistiendo al webinar sois más de perfil financiero, pues obviamente estáis acostumbrados a lo que es una auditoría de cuentas. Bueno, pues el proceso de verificación de estados de información no financiera, digamos que es un mix entre uno y otro y básicamente se cumplen con las etapas que estamos muy familiarizados a cumplir con ellas. Por tanto, empezaríamos con una solicitud de información que necesitamos el verificador pues, para poder entender la organización. Nosotros os pediremos información que tiene que ver cómo es la estructura societaria, qué tipo de actividades realiza, qué planteamientos tiene, qué perfil número de trabajadores. Bueno, una información muy básica para poder planificar los trabajos. Una vez que tenemos esta información y hemos podido presupuestar, empezamos con unos trabajos previos que son a nivel documental en cuanto bueno, pues entender esta memoria de estados de información no financiera, como nos comentaba César, ver qué información estáis reportando, ver cuánto se alinea esa información que estáis reportando con lo que pide la ley y nosotros hacemos nuestra propia revisión de materialidad.
un punto muy importante para el verificador es hacer su estudio de materialidad en base a la información que tiene de la empresa y ver si luego lo que está reportando le parece coherente o no le parece coherente. Entenderme aquí lo que quiero decir. No estoy diciendo que todo aquello que se desfase de la materialidad que nosotros hemos identificado vaya a ser una incorrección, no, ni muchísimo menos. Simplemente nos ayuda a poner un marco de trabajo para entender de qué no debería estar reportando la empresa en función de ese análisis que hemos hecho. Después de esto hacemos un programa de auditoría donde básicamente pues establecemos con quiénes tenemos que hablar, con quiénes tenemos que contrastar información, qué tipo de información vamos a pedir, cuáles son los datos de origen que tenemos que trazar. Bueno, de alguna manera organizar el tiempo de trabajo en las instalaciones del cliente o, como está ocurriendo ahora, utilizando técnicas de teleauditoría, auditoría en remoto. También es verdad que al final este tipo de situaciones nos ayudan a veces de una manera disruptiva a avanzar en cuanto a la manera de hacer las cosas. Y ya hoy en día estamos haciendo verificaciones de estados de información no financiera sin visitar la empresa. Yo creo que esto es perfectamente factible, sobre todo en según qué tipo de organizaciones. Bueno, el caso es que a través de ese programa establecemos reuniones y entrevistas pues, desde la alta dirección hasta, por supuesto, el responsable de haber desarrollado la memoria y luego responsables de las áreas corporativas que están generando los datos, sobre todo en aquellos donde veamos que hay un mayor índice de materialidad. Hay una parte muy importante en todo el proceso de verificación que es comprobar la calidad del dato. Hay que entender que en el proceso de verificación de una memoria de estados de información no financiera hay dos grandes partes. Una que es comprobar todo lo que tiene que ver con metodología, de análisis de riesgos, de cálculo de materialidad, de contexto de organización, etcétera, y otra que es comprobar la calidad del dato. En esto es importantísimo poder trazar toda la información y llegar desde el dato de origen, cómo se está recopilando, qué herramientas se están utilizando, cómo de robustas son las herramientas, ya sea un Excel o sea un Global Suite, y posteriormente ver que ese dato no tiene error. Y luego, por supuesto, recopilar otra información relevante. Una vez que tenemos toda la información, lo que hacemos es trasladar a la empresa los principales hallazgos y conclusiones. Se elabora un informe preliminar, se explica todo lo que viene en este informe preliminar y dejamos que la empresa pueda corregir todo aquello que, según hemos visto en el proceso de verificación, pues bien falta información o la información no es suficientemente fiable para poder verla. Una vez que la empresa ha hecho sus correcciones, en caso que haya sido necesario, se entrega una nueva versión de la memoria y si ya todo es correcto, nosotros emitimos el informe definitivo con una declaración de que efectivamente la empresa ha desarrollado una memoria que cumple con la Ley 11 de 2018. Esto en cuanto a lo que es el proceso de verificación. Sí quería aprovechar para remarcar 4 aspectos muy importantes de la verificación. Uno que ya se ha comentado es la materialidad. Y aquí quiero diferenciar 2 tipos de materialidad, porque a veces en el proceso de verificación se pueden confundir. Uno es la materialidad en cuanto a la importancia de los temas que tengo que tratar en mi estado de información no financiera, que viene determinado por lo que nos comentaba antes César en cuanto a qué grado de interés le dan las partes interesadas y la propia empresa con respecto a todo aquello que nos pide la ley. Y luego hay otra parte de materialidad que tiene que ver con el porcentaje de error que admitimos los verificadores de cara a esa información que estamos verificando. Por tanto, 2 conceptos de materialidad que es importante tener claro a la hora de abordar un proceso de verificación. Por otro lado, es el alcance de la verificación. Como comentaba al principio de mi exposición, la Ley 11 de 2018 y los estados de información financiera no es más que aterrizar los grandes movimientos y medidas que está habiendo en materia de RSC. Nos encontramos con muchas empresas que tienen ya su memoria de sostenibilidad, de acuerdo con GRI, de acuerdo con ODS, con cualquier otro de los esquemas. Entonces hay que entender que aquí el alcance de la verificación no es esa memoria global de sostenibilidad, sino que es los datos específicos para cumplir con la Ley 11 de 2018. Por tanto, puede ocurrir que la empresa no prepare una memoria específica para cumplir con la ley, o si lo que tiene ya es una memoria más extensa
pero que entiende que cumple con todo lo que dice la ley, nosotros nos adaptamos a eso también. Pero dejamos claro que nuestro alcance de verificación es el cumplimiento de la Ley 11 de 2018. Si hay una ampliación de alcance, debe quedar debidamente recogida en el contrato. Por otro lado, también es importante distinguir los grados de seguridad en cuanto a la verificación. Siempre que hablamos de verificación, hablamos de seguridad limitada o de seguridad razonable. Lo vais a entender muy sencillamente. Seguridad limitada es cuando nosotros lo que decimos es que no hay nada que nos lleve a pensar que el dato es erróneo. Cuando hablamos de seguridad razonable, lo que estamos diciendo es que efectivamente ese dato que nosotros hemos verificado es correcto. Normalmente en las verificaciones de estado de información no financiera se están haciendo bajo un marco de seguridad limitada, porque si no el tiempo de verificación sería inasumible para las empresas. Y por último, en cuanto a conclusiones del informe, una vez que hemos hecho la verificación, podemos hacer una verificación satisfactoria, una verificación satisfactoria con observaciones, una verificación satisfactoria con salvedades, es decir, hay algo material que no se está cumpliendo en ese informe, o incluso podemos hacer una verificación no satisfactoria, desde el punto de vista que no hemos podido concluir a la vista de la información que nos han aportado. Normalmente lo que está habiendo son verificaciones satisfactorias con observaciones y puntualmente algunas salvedades, sobre todo porque está siendo relativamente habitual que hay organizaciones que deciden, o sea, asumen una salvedad porque no quieren reportar determinada información. Bueno, esto es muy lícito, lo único que nosotros tenemos la obligación de reflejar esa salvedad en el informe. Pero en general no está habiendo grandes problemas en cuanto a la calidad de la información que nos llega. Por último, en cuanto a aprendizajes que hemos tenido de este último año, primero, que a pesar de que decía que la Ley 11 de 2018 es muy positiva en cuanto a marcar el cerco de lo que se tiene que informar, pues sigue habiendo una importante disparidad en cuanto a contenidos y maneras de informar. Y aquí destaco que no tanto en cuanto a los indicadores, puesto que la ley casi que te enfoca 100% a indicadores GRI y también, como decíamos antes, la inmensa mayoría de indicadores que pide la norma está recogida en GRI, hay 6 u 8 que no lo recoge, fácilmente identificarlos y se reportan. Por tanto, esa disparidad no viene tanto de los indicadores, sino de la parte más general del contexto de la organización, políticas que aplica, evaluación de riesgos, etcétera. Ahí es donde sí que podemos ver una mayor diferencia. Por otro lado, pues bueno, tenemos que entonar el mea culpa en cuanto a la figura del verificador. No hay criterio de cómo se verifica, ni quién verifica, ni con qué requisito, y vemos que hay disparidad en cuanto a las conclusiones a las que llegamos los verificadores y en cuanto a métodos de verificación. Desde el punto de vista de las entidades de certificación como EQA, estamos trabajando dentro de nuestra asociación para llegar a unos criterios comunes y que esperemos que en su día sea una verificación acreditada para que dé garantía al usuario final en cuanto a que hay una homogeneidad también en el proceso de verificación. Un tercer punto sería la importancia de la materialidad. No voy a insistir en ello, pero es el punto de partida. Si no hay un estudio de materialidad, es muy difícil luego poder concluir de qué informo o de qué no informo y sobre todo poder justificar que no estoy informando de algo que me pide la ley. Y esto es tremendamente importante para luego poder evitar salvedades. La importancia de la trazabilidad del dato, ya lo he dicho antes. ¿Qué pasa con lo que no informo? Bueno, pues aquello que no informo, que está claramente recogido en la ley, o tienes una justificación muy clara y muy argumentada en base a tu materialidad, o se transforma en una salvedad. Pero aquí también hay que ser muy conscientes en cuanto a que la materialidad y, por tanto, de lo que se informa depende mucho de cada empresa. Nosotros hemos tenido empresas de perfil, vamos a decir, de oficina, que no han reportado nada en materia ambiental porque no estaban recogiendo datos todavía. Nos han contado su política, lo que van a hacer de cara al año siguiente y para nosotros ha sido suficiente. Simplemente lo hemos aportado como una recomendación o una observación de cara al año que viene. Sin embargo, hay empresas, por ejemplo, una química que no te está dando determinada información con un aspecto concreto ambiental y ahí, pues, obviamente, sí que es material y tienes que contemplarlo. Y por último, ¿qué pasa si no tengo el informe verificado? Bueno, pues yo creo que aquí
depende mucho del registro mercantil, y es triste decirlo así, pero nos hemos encontrado con que hay registros mercantiles donde si la empresa no aporta su estado de información no financiera verificado, no le deja registrar las cuentas, con el problema que conlleva luego para poder acceder a financiación, a concursos, etcétera, etcétera. Y hay otros registros mercantiles que han estado registrando las cuentas sin mayor problema, aún no habiendo aportado los estados de información no financiera. Por tanto, yo me quedaría con que este es un camino que tenemos que ir recorriendo, que es necesario que las empresas nos acostumbremos a reportar esta información y a reportarlo correctamente, y que la situación está pidiendo a gritos un desarrollo normativo, reglamentario, ya sea desde el punto de vista de las administraciones públicas o desde el punto de vista de alguno de los stakeholders de este esquema, que desarrollen normativa, metodología para alinear distintos aspectos. Creo que he cumplido con mi horario, quizá me he excedido 2 minutos, perdonadme, y a partir de ahora pues quedo abierto a cualquier duda que pueda haber, si es que seguimos teniendo tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Si os parece y si tenéis tiempo, podemos abrir ahora turno de preguntas. Podéis escribirlas en el chat que tenéis y las vamos leyendo y las vamos resolviendo. Veamos. Vale, sí que tenemos preguntas. A ver, leo. A ver si la puedo abrir entera. Aquí. Vale. Buenos días, gracias por las aportaciones. Me gustaría plantear un par de cuestiones. ¿Creen que la taxonomía planteada en el reporte final de la Unión Europea de marzo de 2020 tendrá repercusión a la hora del desarrollo de los futuros reportes de información no financiera? Me refiero a los criterios técnicos de clasificación de actividades planteados en la versión definitiva del Taxonomy Technical Report por el Technical Expert Group para favorecer la comparabilidad de las empresas en esta materia. Debido a los plazos establecidos para la entrega del informe, muchas veces la trazabilidad se ve comprometida, ya que las auditorías de cierta información se suelen realizar con posterioridad al 31 de marzo, tales como huella de carbono, huella hídrica, entre otros. ¿Cree que los plazos establecidos por la ley deberían ampliarse? Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el webinar. Vale. Ignacio, no sé si conoces el reporte, el informe este que nos... El informe de marzo, sí, efectivamente. Sí, para que lo comentes y luego hablamos de los plazos. Perdón, es que al principio no he escuchado bien la pregunta. Si me puedes hacer un pequeño resumen, César. Son dos. Son dos. Sí. Uno es sobre los plazos y la otra es sobre el reporte este de marzo de 2020, de ahora, de la Unión Europea, sobre los criterios técnicos de clasificación de actividades que plantea el informe para favorecer la comparación entre empresas, vamos. Sí, vamos a ver, no sé si se refiere al informe que ha habido de la Comisión Europea sobre taxonomía. Sí, ese es. Sí. Es una taxonomía muy vinculada a green bonds, a bonos verdes, que es otro aspecto muy importante de todo este movimiento que está habiendo de financiación sostenible. Entonces, totalmente de acuerdo con este movimiento. O sea, es necesario que haya criterios técnicos, científicos, como es toda esta taxonomía que ha desarrollado la Comisión Europea, para que la información sea comparable.
Es que, es lo que decía también en mi presentación, estamos un poco a los albores de todo este movimiento. Hace falta mucho desarrollo normativo para que realmente se consiga el propósito de esta ley, que es poder comparar información entre distintas sociedades y que esa información sea válida para las partes interesadas, ya sea un inversor, sea un cliente, proveedor, administraciones públicas, etcétera. Entonces, yo creo que eso será lo habitual. El informe de la taxonomía de la Comisión Europea son 500 y pico páginas. Con los tiempos que corren no me da tiempo a analizarlo en profundidad, pero sí que, bueno, viene en la línea de lo que ya he desarrollado meses antes, que había salido antes del verano anterior. Y yo creo que por ahí irán los tiros. Y desde luego tenemos que estar muy atentos a esa taxonomía para saber qué criterios aplicar. Es una taxonomía que se centra en aspectos ambientales. Se está también trabajando en taxonomía social, pero claro, ahí los criterios son mucho más subjetivos y es más complejo de aterrizar. Y en cuanto a los plazos, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que quizá hay que ampliar los plazos para aportar la memoria de reporte no financiero. Quizá aquí venimos un poco encorsetados porque al ser obligatorio presentarlo con las cuentas anuales, pues al final los plazos son los que son. Pero parece que tiene sentido. Desde el momento en que hay determinada información que obliga a las empresas a reportar, que tiene unos plazos posteriores, similares o posteriores. Y aquí recojo una pregunta que lanzaba Fernando con respecto a la posibilidad de moratoria. Que yo sepa, no hay una moratoria ahora mismo encima de la mesa, pero sí que es verdad que dentro, creo que del Real Decreto Ley 8-2020 del estado de alarma, lo que sí hace es aclarar con respecto a la paralización de plazos es que el periodo para presentar las cuentas anuales automáticamente queda prorrogado por 3 meses desde el momento en que deje de estar en vigor el decreto de estado de alarma. Por tanto, para este año pues, habrá más tiempo para presentar esas cuentas y, consiguientemente, los estados de información no financiera. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta que es ¿qué relación tiene con los mapas de riesgos? Bueno, dentro de uno de los requisitos que nos pide la ley es hablar sobre la gestión de riesgos que realiza la empresa. Gestión de riesgos en general. Entonces hay que reflejar la gestión correspondiente que se haga. En caso de que no sea, pues si hay una gestión de riesgos, hay un mapa de riesgos global de la empresa, operativo o a nivel de todas las áreas, pues reflejaremos el resultado que tenga y la gestión de los riesgos que se esté haciendo. Si no lo hay, bueno, pues es lo que comentamos al principio. Cuando no lo hay, tendremos que ver por qué no, qué vamos a poner en el informe al respecto, hay que decidirlo, y plantear la posibilidad de hacerlo para años sucesivos. Ver la necesidad, ver el ámbito, el proyecto correspondiente para plantear que sí que se tenga para el futuro. Depende de cómo sea el negocio, depende de justificación que tengamos, pues como ha dicho antes Ignacio, pues el verificador nos lo dará por bueno o no. Pero no deja de ser uno de los puntos que pide la ley sobre el que hay que informar. Entonces, digamos que da por hecho que se tiene, como el resto. Vamos. Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre ni mucho menos. Pero vamos, en este y en muchos otros puntos. Exacto. Que habrá muchas cosas que se calculen o que se analicen dentro de la empresa por primera vez, que nunca antes se haya hecho. Vale. ¿Alguna pregunta más, Víctor? César, perdona. No tenemos más preguntas. Bueno, son las 11:15 ya. Bueno, pues... Bueno, en ese caso, si alguien las quiere escribir, pues... Sí, para cualquier cuestión que tengáis, bueno, tenéis el contacto adecuado para cualquier información, solicitud de propuesta, etcétera, ampliar cualquier aspecto de la materia,
pues nos tenéis localizados para poder contactar con nosotros y ampliar esta información si queréis pues de forma particular, ¿no? Eso es. Básicamente César, Ignacio y yo seríamos las 3 personas. César y yo sobre todo para la parte de consultoría e Ignacio pues para la parte de las verificaciones. Así que por mi parte daros las gracias a todos por vuestras intervenciones y sobre todo a los que habéis asistido por la paciencia de escucharnos y bueno, pues nada, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, buenos días.